Siguiendo con la temática de temas legales de interés y de actualidad, en esta ocasión hablaremos sobre el desconocido y ahora cada vez más conocido índice IRPH. Es el segundo índice de referencia más utilizado en los préstamos hipotecarios españoles. Es el acrónimo de Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Actualmente se referencia en casi el 13% de las hipotecas en España y suponen, en cuanto a cantidades económicas, una media entre 100 a 300 euros más caras que las hipotecas referenciadas a Euribor con cláusula suelo. A través de la Ley de Emprendedores del año 2013, el Gobierno suprimió lo que hasta ese entonces e históricamente existían en ese momento, que era el IRPH, cajas, bancos y entidades. Se fundieron en uno solo, que fue el IRPH entidades, que es el único que se encuentra operativo en la actualidad, de conformidad con lo establecido también en la Orden 2899/2011 sobre transparencia y protección de los consumidores y clientes de servicios bancarios. Como existen dos formas fundamentales para determinar si tenemos IRPH en nuestra hipoteca. Primero, a través de la escritura pública del préstamo. En la escritura pública del préstamo podemos establecer, el criterio fundamental para poder localizar este índice aplicable en nuestro crédito. Tenemos que localizarnos en primera instancia en la parte referida a lo que es el interés. Luego, dentro del interés, irnos a la parte referida al interés variable y luego dentro del interés variable ubicarnos en la zona o el epígrafe referido al tipo de interés o al índice de referencia concretamente. No podemos localizar y no vamos a localizarlo como tal, como IRPH. Lo que tenemos es la frase que es tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años. Repito, tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años. Puede ser referenciado a entidades, a cajas o bancos. En segundo término, la segunda manera de poder localizar o poder identificar si tenemos este índice en nuestro préstamo hipotecario es a través del recibo del pago de la hipoteca. En este caso, si tenemos como ejemplo lo que he mencionado en el apartado anterior del tipo que marcó el IRPH en enero de 2007, si vemos que el interés que nos aplicaron fue superior al 1.943% más el diferencial, probablemente, y es casi seguro que lo tengamos. No es incompatible también poder ver que en este tipo de hipotecas o en algunas hipotecas también coexisten con las cláusulas suelo, o en su caso se ha aplicado también un tipo fijo. ¿Y cómo es que se aplica o cómo deviene una hipoteca de interés variable en una de interés fijo? Es una gran pregunta. Como hemos referido, en el año 2003 con la Ley de Emprendedores se suprimió dos de los índices que estaban vigentes en ese entonces, que fue el de caja y el de bancos. Entonces fueron sustituidos o se reunificaron a través de entidades. Si en su momento nuestra hipoteca o nuestro préstamo hipotecario estaba referenciado a un tipo que desapareció, pues se aplicaba directamente el sustitutivo. Si a su vez el sustitutivo desaparecía, en todo caso tendría que aplicarse normalmente en muchas escrituras de préstamos a un tipo fijo que hubiese sido posible aplicar teniendo como referencia el último nominal que se aplicó en la actualización de este índice. Es así como deviene. Lo que pasa es que esto es lógicamente reclamable. Tanto en alguno de estos supuestos, todo es materia, de llegar a una reclamación, hemos repetido, a nivel extrajudicial en primera instancia y luego a nivel judicial. De la misma manera que la cláusula suelo en sí misma no es un índice ilegal, por sí misma, el IRPH sucede un poco lo mismo. Tendría que ser a través de una sentencia judicial que declare la nulidad por el tema de la abusividad, más que todo, y también por el tema de la falta de transparencia. Esta falta de transparencia que supone la falta de información necesaria a la que se exigen a las entidades financieras de acuerdo a la normativa de transparencia bancaria hacia los consumidores y de función tuitiva hacia el prestatario, de tal manera
que se pueda saber, primero, que tenemos incorporado este índice en nuestro préstamo hipotecario y, en segunda instancia, ver efectivamente el impacto tanto jurídico como económico de su incorporación en nuestro crédito. Es así en que podemos determinar efectivamente si existe o no esta pretendida abusividad. No obstante, también se cuestiona el tema de la manipulación. Tanto es así que el mismo Banco de España o el Banco Europeo exigieron concretamente en el año 2013 que se suprimiese y el gobierno español pues llegó a suprimirlo. No obstante, pues lo modificó y estas modificaciones supusieron establecer un mínimo, y este mínimo a la fecha se traduce pues en la existencia del IRPH entidades. Los jueces están empezando cada vez más un poco a asimilarlo a lo que ha sucedido con las cláusulas suelo. En este entonces pues vemos que el camino es un poco más avanzado de respecto de las cláusulas suelo, lógicamente, porque no solamente han llegado a los tribunales, a instancias superiores, al Tribunal Supremo y lo que es el Tribunal Europeo. Entonces, en este caso, pues estamos inmersos dentro de un proceso de, digamos, de conciliación a nivel extrajudicial que ha decretado el Gobierno a inicios de este año y en el cual se están escribiendo algunas entidades financieras. No obstante, para el tema del IRPH, este mecanismo no es aplicable, en el cual tenemos que reclamar por una doble vía a nivel extrajudicial, en primera instancia, al Departamento de Atención al Cliente y posteriormente, en caso que no sea favorable, digamos, a nuestra reclamación o ante el silencio de la misma entidad, podemos interponer la correspondiente reclamación por la vía judicial. Son dos puntos fundamentales que se reclaman en vía judicial, en sede judicial. Primero, la falta de transparencia y el segundo punto, el carácter de manipulable. La nulidad de la cláusula es básicamente el objetivo fundamental que debemos buscar al momento de interponer una reclamación sobre IRPH. Es decir, al considerar un índice como abusivo, como ilegal, con falta de transparencia, pues lo que pretendemos es, lógicamente, que desaparezca de nuestro préstamo hipotecario y que se aplique en su lugar pues el sustitutivo correspondiente, sea porque estaba establecido ya en la escritura pública o sea porque lo determine el juez. En ese caso también tenemos la posibilidad de reclamar tanto las cantidades indebidamente cobradas como, en todo caso, el interés legal del dinero que en su momento se aplicó a cada una de las cuotas que fuimos amortizando con respecto a este préstamo. Todo eso también tendrá un impacto al momento de recalcular todas las cuotas sobre el capital pendiente de pago, que evidentemente se verá reducido. No existe ninguna normativa imperativa que obligue a las entidades financieras a una necesaria negociación o aceptación de propuesta de cambio de este índice por el Euribor. Entonces, ante este panorama tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad es llegar a un proceso de conversación con la entidad financiera a fin de cambiar el índice de referencia. Estaremos en este caso ante una novación hipotecaria, lo que va a suponer en todo caso pues una serie de gastos para la formalización tanto del acuerdo vía escritura pública y posteriormente inscripción registral. En segunda instancia tenemos como posibilidad la subrogación hipotecaria, es decir, coordinar con otra entidad financiera para que se subrogue en el préstamo hipotecario en la figura del acreedor. Ello va a suponer también unos gastos económicos en nuestra contra. Y finalmente, la vía judicial. A través de la vía judicial pues buscaremos la nulidad de la cláusula, como hemos mencionado, por falta de transparencia, por el tema de abusividad y sobre todo el reintegro de las cantidades indebidamente pagadas de más, con la aplicación del interés legal correspondiente.
La información que se tiene hasta ahora no supone en ninguna medida que desaparezca. No obstante, ya se escucha un clamor no solamente a nivel de especialistas en el tema, de profesionales, de la Administración de Justicia, sino de muchas plataformas. Los parlamentos de algunas comunidades autónomas se han pronunciado, sobre todo en el tema de la manipulación que está sujeto a este índice. Como hemos bien dicho, las entidades financieras españolas son las que van a determinar en gran medida la subida y bajada del índice. Entonces, obviamente eso es lo que se pretende, que en un futuro inmediato se produzca su desaparición, como sucedió con el IRPH cajas y entidades. El índice de referencia de préstamos hipotecarios actualmente se constituye en un índice alternativo a la aplicación del Euribor, aplicado a más de 1 millón de hipotecas actualmente en España. Un índice que en sus orígenes se vendió o se comercializó como un índice mucho más estable que el Euribor, desgraciadamente a la fecha se ha visto corroborado en cuanto hacemos simulaciones de escenarios, teniendo como cuenta y como mencionamos en otras oportunidades el índice que marcó el IRPH en enero de 2007 referido al 1.928% frente a lo que marcó el Euribor en negativo en 0.095%. En todo caso, cada vez más a nivel de tribunales europeos, un poco haciendo una analogía con las cláusulas suelos, están pronunciándose ya de manera más continuada y mucho más amplia sobre la nulidad de este índice. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos recibir mayores consultas sobre otros temas que sean de su interés y siempre estamos esperándolo. Estamos en calle Ollerías, número 30, planta segunda. Nuestro número de contacto a través de la línea hipotecaria es el 953 510938. Muchas gracias.